Quiero que les invito a que todos inclinemos nuestros rostros y busquemos la presencia de nuestro Dios. Señor, en esta hora alabamos tu nombre, en esta hora te glorificamos, porque tú eres el único que merece la gloria y la honra, Dios. Tú eres la majestad, Señor. Tú eres el Dios supremo. Y en esta hora, Dios, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos aprender de ella y sobre todo, mi Dios, podamos servirte. Bendice a las personas que están aquí, que no te conocen. Te pido por cada uno de los que están aquí, Señor, que tu palabra llegue a sus corazones y que tu Espíritu, Señor, les redarguya de cada cosa maligna que hay en sus corazones, Dios. Ayúdanos, mi Dios. Bendice a tu siervo y permite que tu siervo hable palabras tuyas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, pueden sentarse, aunque ya están sentados. Se adelantaron, pero bueno. Mi nombre es Luis Montiel. Yo soy el Luis Montiel viejo, la vieja versión, la versión de los 60 y 70. Pero realmente para mí es una bendición estar con ustedes aquí. O sea, me gusta compartir la palabra y al estilo viejo, ¿verdad? Si ustedes me permiten, quiero echarle un chiste. Me gustan los chistes. Había una vez un hombre que era militar y era forzudo y andaba por el parque. Y su perro era un perro de esos pastores alemanes que son grandotes, ¿verdad? Él cargaba su uniforme de militar y el perro también lo tenía con su chaleco de militar. Y llegan en el parque y consiguen a un señor con su perrito. El tipo flaco, más flaco que yo, con sus lentes, ¿saben? Esos de espesor de 10 milímetros. Y un perrito chiquitico. Perrito chihuahua. Ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Un poquito mala sangre los perritos, pero... Y el hombre, el militar, le pregunta al señor, ¿y qué clase de perro es eso? Y el perro grande ladrando, wow, wow, intimidando al perrito. Ese es un perro policía, con ese estilo que tiene, ni tiene uniforme. Es que es un policía secreto. Si no les gustó, les traigo otro mejor la próxima vez. Hey, hoy quiero hablar con ustedes brevemente por 2 horas. Jesús cambia vidas. Jesús cambia vidas. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Ese cántico al final, majestad de vida, majestad, gloria a tu majestad, lo aprendí hace mucho tiempo y realmente ha sido de mucha bendición para mí. Y para ello quiero hablarles de cómo Dios cambió a un hombre que era poco conocido, básicamente era un don nadie, con pocos recursos, y Dios lo transforma de tal manera que es de bendición para muchos. Y eso es lo que quiere Dios, transformar nuestras vidas, ¿verdad? Sin importar el carácter suyo, sin importar tampoco lo importante que es usted en la sociedad, porque la importancia de la sociedad, eso se va. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la gloria, como la hierba, y su gloria como la flor. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero invitarles a leer en Mateo capítulo 10, 46, 52. Quiero leer la versión Reina Valera. Yo sé que a ustedes les gusta la NTV, la nueva versión viviente. Dice el 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Fíjense que los descubrimientos en el comportamiento atómico de los materiales ha traído innovaciones nuevas en la tecnología, ¿verdad? Yo diría que desde 60 años para acá hemos conocido más a través del comportamiento atómico y de su estructura. Y si hablamos del comportamiento atómico, podemos ver lo pueden buscar en cualquier libro de física o de biología. El átomo está constituido por básicamente 3 componentes principales, que son los electrones, protones y el núcleo. Y los protones y los electrones giran alrededor del núcleo. ¿Me están entendiendo? Si no, busquen, yo les puedo prestar un libro de física. Y lo maravilloso de todo esto, fíjense que lo hemos descubierto, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que Dios nos creó a nuestra imagen. ¿Saben ustedes que la galaxia donde vivimos es lo mismo? Está el Sol y 8 planetas giran alrededor de él. Somos lo creado, esa imagen nuestra, de nuestra constitución. Fíjense qué maravilloso es eso. Una cosa tan pequeña y lo hemos descubierto. Pero lo más importante en esto, ¿verdad? Que ahora nos podemos mover más rápido. Y quiero hablar sobre la parte médica, que no conozco mucho, pero sé cómo trabajan lo que llamamos nosotros las imágenes por campos magnéticos, ¿verdad? Donde pueden ver internamente nuestros músculos, pueden ver internamente los tejidos. Y es a través del 60% del agua que tenemos. También hemos mejorado mucho. Hace 200 años atrás nos movíamos a una velocidad de 30 millas por hora. Ahorita llegamos hasta fácilmente 400, 500 millas por hora. Pero eso no ha traído ningún cambio en el corazón del hombre. La maldad del hombre ha sido siempre la misma por siglos y siglos, ¿verdad? Dicen en Génesis capítulo 6, versículo 5, y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Algo que la tecnología no ha cambiado ha sido el corazón del hombre, pero Jesús sí lo puede cambiar. Jesús cambia el corazón y va más allá de lo profundo. Fíjense que la palabra de Dios penetra y puede cambiar el hombre. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Interesante esto, interesante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando uno la lee, ¿verdad?, y la asimila y se apropia de ella, Dios cambia nuestros corazones a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y en el último, Juan capítulo 7, versículo 37-38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Bartimeo, quiero compartir con ustedes la enseñanza que ha servido de bendición para mí en la vida de Bartimeo.
Realmente este versículo lo he leído más de 50 veces, pero cada vez que lo leo comprendo algo nuevo. Primero, no limitar nuestras vidas en las incapacidades y problemas. Si vemos la vida de Bartimeo, fíjese, en Jericó era una ciudad donde vivían muchos ricos, ¿verdad? Y Bartimeo era pobre, era ciego, tenía incapacidades físicas limitadas. Eso me hace acordar a mí a un ciego que yo veía en Cabima cuando estudiaba en la escuela técnica en los años 60 y 70, que estaba siempre mendigando, ¿verdad? Y no era conocido, nadie lo conocía y nunca supe su nombre. Pero sí conocíamos quién eran los Beatles, ¿verdad? Y comprábamos, y los Impalas también, que muchos de ustedes no lo conocen, pero eran famosos en aquella época, ¿verdad? Pero este hombre nunca lo llegué a conocer. Pero Bartimeo, ¿verdad? Cuando se escribió esto, quizás no era conocido, porque esto se escribió 20 o 25 años después del suceso, ¿verdad? Y conocen su nombre por algo muy importante que vamos a ver al final. Y Timoteo, ¿verdad?, no se limitaba a las incapacidades de él. Muchas veces tenemos incapacidades, tenemos dificultades, ¿verdad? Pero usamos eso como pretexto para no avanzar en la vida. Usamos eso como muchas veces para detenernos nuestro caminar. Y Bartimeo no utilizó eso. Bartimeo dice que cuando oyó que era Jesús que venía, ¿verdad?, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Utilizó los únicos recursos que él tenía, que eran dos: el oído y su voz. ¿Cuántos recursos tienen ustedes? Gracias a Dios aquí ninguno es ciego, gracias a Dios, ninguno de nosotros. Pero sí conozco personas que han visto, se han movido en su vida, han sido ágiles y ahorita están ciegos, ¿verdad? Pero una cosa que están aprendiendo estas personas es a confiar en la palabra de Dios y a confiar en el poder de Dios. Y Bartimeo confiaba, había escuchado de Jesús, había escuchado de él que Jesús había sanado gente allá en Betsaida, había sanado un ciego. También Jesús había alimentado a 5,000 personas una vez, sin incluir los niños y las mujeres, y posiblemente 10,000. Y en este momento, fíjense, cuando él llega aquí a Jericó, viene una multitud con él. Y Bartimeo no se intimidó por la multitud, ni tampoco se intimidó por lo que él tenía, sino que comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces en la vida de las bendiciones de Dios abusamos de ellas y las tomamos simplemente para satisfacer nuestros beneficios, nuestros deseos, y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Él, pero tarde o temprano tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y en algunas ocasiones también nosotros no le damos gracias a Dios. Creemos que la majestad está en la tierra. Creemos que la gloria humana es lo que permanece. Creemos que el buen nombre, creemos que el dinero, creemos que la sociedad, el tener buen nombre en la sociedad. No es malo tener buen nombre en la sociedad, pero eso no es la base de nuestra vida. La base de nuestra vida es la misericordia de Dios. Y usted está aquí es por la misericordia de Dios. Está aquí por las riquezas de Dios. Y sabe usted que si usted mira, que usted ve y camina, tiene un potencial en su vida. Y más cuando entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da propiedades que van más allá de los límites humanos. Y una de las cosas que me llama la atención aquí es cuando entra Jesús, ¿verdad?, a Jericó. Y Bartimeo no tenía ningún tipo de posibilidades porque era ciego y él dependía, ¿verdad?, de las personas. Él no tenía ni dinero para comprar una hamburguesa en el McDonald's, ni tampoco para ir a Dollar Store. Cuando llegamos aquí nos la pasamos comiendo en el McDonald's, pero después nos vamos más arriba, ¿verdad? Texas Roadhouse, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios que nos podemos mover. La mayoría de ustedes aquí son muchachos para mí, mis hijos, ¿verdad? 40 años. Yo tengo 72 años. Voy a vivir menos de lo que he vivido, pero yo sé a dónde voy. A un lugar mejor, créanlo, a un lugar mejor. Y Bartimeo buscó la fuente necesaria para satisfacer su necesidad espiritual y su necesidad física.
Sus necesidades físicas son abastecidas por Dios. Lo creado. Aquí el hombre no crea nada. El hombre lo que hace es desarrollar las cosas y transformarlas por la sabiduría de Dios. Claro, y últimamente, ¿verdad? Tenemos tantas facilidades, que el microondas, que el carrito, si no tengo carro no salgo. Claro, aquí es necesario tener un carro. Pero yo no sé cómo viven los Amish. No sé, ¿verdad? Una vez tuve la oportunidad de preguntar a una muchacha que era Amish, ahora no es. Y le dije, ¿cuál fue tu experiencia en la vida de Amish? Dice, no quiero hablar sobre eso. Yo creo que me lo dijo todo. Dice en Salmo 34, 4 al 8, busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tarde o temprano usted va a recibir una vergüenza de cualquiera, créanlo. Yo me acuerdo cuando salí a trabajar la primera vez como ingeniero, estaba haciendo un proyecto y uno de los electricistas que estaba ahí me dijo, eso no está bien lo que estás haciendo, pero no le hice caso. Tenía ya como 30 años trabajando en la empresa él. No le hice caso porque ¿qué va a saber eso? Conozco más porque yo estuve en la escuela y sabe, no sirvió el proyecto. Pero arregló él. Muchas veces las humillaciones en nuestras vidas engrandecen el potencial de Dios en nosotros. Créalo. No se crea muy grande porque usted es musculoso. Acuérdese del perrito que era policía secreto. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre, cuando uno reconoce su insuficiencia espiritual, su insuficiencia física, Dios obra en nuestras vidas. Recuerdo en mis tiempos, aquellos muchachos que yo admiraba porque se llevaban todas las niñas, todos los jóvenes, no nos dejaban nada a nosotros, los que no teníamos tantas cualidades. Ya muchos de ellos no están. Vi algunos y sinceramente tienen diabetes y alta presión. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, ya no me habló de muchachas ni de mujeres, me habló de los medicamentos que tenía. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Si usted confía en Dios, es un hombre dichoso. Si usted confía en Dios, es una mujer dichosa. Todavía, aunque ustedes no lo crean, todavía ando manejando papeles. Josué, capítulo 1, 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Interesante esto. Usted para estar en relación con Dios se requiere la humildad y para permanecer en Él tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente, créalo. Josué, cuando iba a tomar Jericó, la de Jericó vieja, Josué tenía miedo. Moisés lo había dejado a él y era joven. Y Dios le dice, mira que te esfuerces, sé valiente. ¿Saben que el poder viene de Dios? Amén. Tenemos poder ilimitado, pero cuando Dios obra, ese poder se engrandece exponencialmente. No se multiplica, sino exponencialmente. Usted sabe que es un exponente, que
que si una cosa vale una y lo exponenciamos al 2, se triplica. Mira que te mando que te esfuerces, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando confiamos en Dios, Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Mire, ahorita, si ustedes creen que los Estados Unidos está mal, vayan a otros lugares. Vayan a otros lugares y evalúen. La última vez que estuve en Veracruz, me gusta mucho Veracruz, créanlo. Me gusta mucho, me hizo acordar mucho a Cabimas. Y ahí hay niños, vimos, que se tiraban donde llegan los barcos con ese peligro para recoger una moneda de 20 pesos, de 30 pesos. Y mis hijos cuando estaban pequeños, yo les daba $1 y dejaban la mano así todavía para que le diera más. Y una vez, ¿verdad? En la noche dije, ¿te quieres tirar ahí? Yo no sé por qué le pregunté. Sí, me dijo, te voy a dar 20 centavos. Y le di $2. Y lo hizo. Porque buscando el dinero, ¿verdad? Claro, hay otras posibilidades también de vida, pero esa es la vida que ellos tienen. Abandonar la impiedad. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Interesante esto, interesante. ¿Por qué es interesante? Porque Dios es amplio en perdonar. Dios no tiene límites para el perdón. Lo que quiere es que nosotros nos humillemos y reconozcamos nuestras debilidades y nuestros errores. Timoteo, él no vio su incapacidad, sino que clamó. Y yo me imagino que no había menos de 300 personas. Aquí habemos, yo creo que 260, algo aquí. Y a veces es difícil allá en el lobby, cuando llegan las personas, que llegan todos al mismo tiempo, los saludo, y desde lejos y no me escuchan, ¿verdad? Yo creo que seré que no tendré la voz tan fuerte o no tienen buen oído, pero cuando hay una distancia ya de 20, 30 metros es difícil escuchar la nitidez del sonido. Y sin embargo Dios, Jesús, tanta gente famosa que había ahí en Jericó, porque iban muchos ricos y muchos conocidos. Y Dios detuvo su caminar por Bartimeo. Por Bartimeo. O sea, esto quiere decir que Dios, cuando hay un corazón humilde, Dios mira y nos ve y mira nuestra necesidad. Y ya Él la conoce. ¿Saben qué? Ulysses Grant fue uno de los grandes militares en estrategia y fue el que ganó más batallas en la guerra civil de los Estados Unidos. Cuando él entró a la academia militar, que es la West Point, le dijeron, tú no puedes ser un militar, tú no puedes ser un buen líder. Mas, sin embargo, él continuó y lo pusieron en la caballería. Y cuando obtuvo su grado de oficial, lo pusieron en la reserva para que alimentara a los soldados. Pero una vez hubo una oportunidad. Uno de los oficiales que estaba luchando lo habían matado y necesitaban un reemplazo para que se pusiera en el campo de batalla. Y él aceptó. Y fue delante de sus soldados y salvó la vida de los soldados. Amén. Y había sido básicamente dada un diagnóstico de que no podía ser un buen militar. Y se convirtió en el mejor militar en estrategia y el que ganó más batallas en la guerra civil. Y fue el presidente número 16 de los Estados Unidos. Una persona que supuestamente a los ojos de los demás no tenía ningún tipo de capacidad para ejercer el cargo. Quizás, miren, predicar es maravilloso. Es lo más bonito que puede haber. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es verdad.
Pero cuando usted habla con una persona, tiene más potencial. ¿Sabe que ahí en nuestro grupo hay personas que yo conozco y los aprecio y casi, básicamente uno cree que no están desarrollando semillas, pero son los que más invitan personas en el grupo? ¿Ve? Y Dios quiere que derramemos su palabra, hablemos de otro, de las grandes cosas de Dios. En Jeremías capítulo 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué versículo tan maravilloso. Punto número 2, mirar por encima de la oposición o de la oposición negativa. Bartimeo no miró la oposición. La gente le dijo cuando Dios, ¿verdad? Cuando la gente decía, cállate, cállate, porque eres un don nadie, él seguía clamando más y más, Jesús, hijo de David. Cuando usted reciba oposición, aumente sus fuerzas. Miren lo que dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Me puse a leer un poco sobre el águila. El águila es uno de las aves más interesantes. Es el único ave que puede llegar hasta 20,000 pies. En 20,000 pies de altura casi no hay oxígeno. Y él, cuando tiene problemas, que algún enemigo le va a atacar, él sube en las alturas. Sube en las alturas hasta que el enemigo no pueda respirar. Y eso me da la analogía o me da el paralelismo. Cuando tenemos problemas, subamos al trono de Dios. Subamos al trono de Dios. No debemos estar al mismo nivel de otros, sino subamos al trono de Dios para que Él nos dé la gracia, el poder y la ayuda, ¿verdad? Y manejar al enemigo. Lo que es importante es manejar al enemigo. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Y huestes de las maldades. Y muchas veces su amigo, que usted cree que es amigo, es su enemigo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está en diferente tono o en diferente sincronía fuera de lo que Dios, o de los planes, de los propósitos de Dios. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Yo no sé realmente cuando uno tiene más trabajo, últimamente he leído, ¿verdad?, sobre el ejercicio corporal. Y a medida que uno va envejeciendo, uno va perdiendo músculos, ¿verdad? Y a medida que va perdiendo los músculos, los huesos son más frágiles. Y se requiere siempre el movimiento dinámico de los músculos y también hacer resistencia. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, si nosotros nos mantenemos leyendo la palabra de Dios, orando a Dios y buscando sus recursos, nuestra fuerza espiritual se va a alimentar. Nuestra fuerza se va a engrandecer. Y cuando aprendemos a levantar nuestras vidas al cielo, ¿verdad?, en oración a Dios, Dios obra. Y cuando levantamos nuestras vidas, ¿verdad?, al trono de gracia, Dios toma control. Dios toma control, Dios toma control. Dios toma control y nos da sabiduría. Dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, dijo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando usted conoce a Dios, ¿verdad?, debe ser tan grande la emoción, debe ser tan grande ese deseo, ¿verdad?, de estar con Dios, que cuesta volver atrás. Si usted vuelve atrás es porque todavía no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios, créalo. Hemos hablado mucho sobre en los grupos de vida si la salvación se pierde. La salvación se pierde cuando usted la quiere. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y fíjense, estamos llamados y capacitados para ir de gloria en gloria. Quiero leerles que no aparece en la pantalla. 2 Corintios, capítulo 3. Déjenme buscarle aquí 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 17. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos necesitamos la libertad espiritual. Todos necesitamos la libertad espiritual. Necesitamos ser librados de todas esas raíces de amarguras que tenemos. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Esto es interesante. Si tenemos la imagen, ¿verdad?, de toda la creación, ¿cuánto más no tendremos la imagen del Dios creador? ¿Cuánto más no tendremos su gracia, su poder para bendecir a otros? ¿Cuánto no tendremos la inteligencia, la sabiduría de Dios para bendecir a otros? ¿Cuánto no tendremos, verdad, el poder de Dios y su gracia para resolver los problemas? Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, no te fíes en tu propia prudencia, reconócelo en todas tus veredas y Él reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe que aunque uno cree que siempre anda caminando una línea derecha, claro, las líneas son derechas, es claro, lógico. A veces usamos muchas curvas en nuestras vidas. Nos desviamos porque nos creemos inteligentes o creemos que somos, ¿verdad?, superpoderosos. Pero la Biblia dice, del polvo eres y al polvo volverás. Nuestro tiempo aquí es limitado. Pues dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el tiempo no es suyo, créanlo, el tiempo es de Dios. Dios nos los da para que lo administremos y lo usemos para conocerlo a Él. Y cuando conocemos a Dios, comenzamos a administrar nuestro tiempo para la gloria y la honra de Dios y para bendecir a otros. ¿Sabían ustedes que el mandamiento más grande es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? Ese es el propósito que Dios quiere que tengamos relación con Él, para que llevemos el mensaje de Él. Y lo que el mundo necesita ahorita no es más tecnología, créanlo. El mundo necesita ahorita el Espíritu de Dios y cambio en su corazón. Todos necesitamos sanidad espiritual. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quizá usted no tiene incapacidades visuales físicas, pero las tiene las espirituales, si no tiene a Jesús en su corazón. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. También dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, está destituido de la gloria de Dios. Y vive bajo maldición. ¿Por qué? ¿Cuál es la maldición? La maldición de Adán. Pero gracias por la muerte de Cristo, por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo maravilloso de Bartimeo, cuando se acercó a Jesús, Jesús le dijo, esta es la única versión que yo he visto que Jesús dice, ¿qué quieres que te haga a un ciego? A otro ciego Dios le puso lodo y dijo, ve a lavarte. Veo hombres, pero veo borroso, ¿verdad? Y lo volvió a lavar, poco a poco, porque la fe de este hombre no era continua. Pero aquí, fíjense, Jesús conoce su corazón. ¿Qué quieres que te haga?
Cuando tenemos una relación con Dios, Dios nos pregunta eso. ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que te haga? Y lo maravilloso de todo, fíjense, que recibió la vista. Recibió la vista física. Y el versículo 18 que está en Lucas, porque esta versión, fíjense, fue narrada por tres hombres. 2 eran apóstoles y 1 era misionero. Mateo y Juan eran apóstoles. Y Marcos fue un misionero que anduvo con Pablo. Y el único nombre que aparece es Marco, porque él le escribió después y él siguió a Jesús. Él no se fue para la arena, fue a bonchar como decíamos nosotros, sino siguió a Jesús. ¿Saben una cosa? Yo he recibido muchas bendiciones de Dios. Y en un sentido nos vamos a bonchar, es la verdad. Pero poco a poco vamos aprendiendo que las cosas del mundo no tienen ningún valor. Valores temporales nada más. Y son valores que tienen simplemente un periodo de tiempo. Pero así como la fama tiene un periodo de tiempo, yo nunca he sido famoso en mi vida. Pero los famosos que conozco, que conocí en aquel tiempo, ya no quedan, yo creo que ya la sombra nada más de la fama. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo de los años va mermando, vamos perdiendo células madre. Y a medida que vamos perdiendo células madre, nos ponemos más viejos. Y llega un momento que tenemos que morir, partir de esta tierra. Pero ¿está usted preparado para partir en esta tierra? Dice que luego vio y le seguía glorificando a Dios. En Lucas capítulo 18, 43. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjense, como una persona que no era ni cantante, no era ni famoso, activó a mucha gente por el potencial de Dios en su vida. Fíjense que todo el pueblo, aquellos que lo detuvieron, aquellos que fueron obstáculos, estaban alabando a Dios por lo que Dios había hecho en su vida. Si usted quiere un milagro de Dios, tiene que esforzarse. Si usted quiere un milagro de Dios, tiene que dejarlo impío en su corazón. Si usted quiere un milagro de Dios, tiene que seguir a Jesús. Si usted quiere un milagro de Dios, tiene que comprometerse con Jesús para ir de gloria en gloria. No se quede en la misma gloria que cuando conoció a Jesús. Vaya de gloria en gloria. Sea de bendición. Que cuando las personas lo vean a usted, le digan: Pedrito, Juan, eres de bendición para mí. Yo nunca he cantado bien en mi vida. Todavía estoy aprendiendo a tocar guitarra. Y no puedo tocar en el grupo porque yo no conozco estas canciones. Y gracias a Dios que el hermano Edgar me permitió una canción en Majestad, que la tocaba muy bien. Y el grupo, los amo a los hermanos del grupo. Los amo, pero les costó aprender a tocar la canción. ¿Saben ustedes que los descubrimientos de ahora que tenemos la tecnología, la base está en descubrimientos que se hicieron hace 200, 300 años atrás? Y eso se debe no a la inteligencia del hombre, sino a la gracia de Dios. Dice la Biblia en Daniel capítulo 12, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. En los últimos tiempos la ciencia aumentará. Y muchos correrán de aquí para allá. ¿Sabe que usted se mueve rápidamente ahorita? Aquí, ¿cuántos no tienen carro aquí? Levanten la mano. No, los que no tienen. Si tenéis, porque es el mío. Y tiene, ¿ve? ¿Saben que los dos somos una carne? Y si yo me muero, le queda el carro y le queda todo. Por último, fíjense, Bartimeo siguió glorificando a Dios. Y yo me atrevería a decir que fue uno de los que estaba de los 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo. Yo me atrevería a decir que fue uno de los ayudantes que estuvo en la cruz. Porque los discípulos, el único discípulo que estuvo en la cruz con Cristo fue Juan. Los demás lo abandonaron. Y yo me atrevería a decir
Fíjense que su nombre aparece en la Biblia, cuando no era conocido por la sociedad, pero es conocido en el reino de los cielos. Dice la Biblia, aquel que su nombre no se halla en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y vuelvo a insistir, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo quien en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no está registrado en el libro de la vida, inscríbase hoy. Amén. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie y vamos a orar. Muchas personas cuando salí un ratico me reclamaron porque no estuve en el frente para recibirlo, pero hay momentos que no puedo. Vamos a orar. Si usted no recibió a Cristo Jesús, no ha recibido, le invito en esta hora que reciba a Jesús como su Salvador personal. Que potencie su vida con el Espíritu Santo. Porque a todos los que creen en Él, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha creído en Cristo, no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Pero si cree en Él, viene a ser parte. Y dice la Biblia que cuando uno de las ovejas se perdió, Él dejó la 99 para buscar la perdida. El Señor va a cuidar de ti. Hay un niño muy viejo que dice, Él cuidará de ti. Señor, en esta hora te alabamos, te glorificamos, Señor. Y en esta hora, Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor, que reciba, Señor, tu Espíritu. Que permita que tú cambies sus corazones. Que permita, mi Dios, que pueda ser una nueva criatura en Cristo, Señor. Permite, Dios, que nuestras vidas también sean un altar encendido para ti, Señor. En esta hora te pido que te glorifiques, Dios. Que tu Espíritu, Señor, redarguya nuestros corazones para que podamos alabarte y glorificarte, Señor. Recibe toda alabanza, toda gloria, toda honra, mi Dios, porque tú eres el único que mereces la gloria y la honra, Dios. Bendice a cada persona aquí, Señor. Aquellos que tienen el Espíritu, Señor Santo, en sus vidas, que tú les fortalezcas, mi Dios, y que renueva nuestras fuerzas, mi Dios. Renueva nuestros corazones. Renueva nuestras vidas, mi Dios, con tu gracia y con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos.